Familia del canal, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a analizar y vamos a actualizar cómo siguen los gráficos de las acciones chinas desde el último análisis hace exactamente un mes. Vamos a ver cómo evolucionaron esos gráficos, qué niveles tenemos que ir cuidando de soporte, resistencia, dónde estamos parados a nivel piso, techo, etcétera. Así que bueno, si te interesa este mercado, este sector, quédate en este video. Sin más, comencemos. La primera, tenemos a Baidu. Siempre hagamos un repaso en temporalidad semanal para saber dónde estamos parados a día de hoy. Es muy importante en los mercados saber dónde estamos parados a día de hoy, en qué momento, para básicamente tener en cuenta cómo se opera en consecuencia. Desde el lado de Baidu, este es el contexto de fondo. Marcó máximos históricos y empezó a lateralizar entre los máximos históricos que te menciono, los $354 y los $83,30 en definitiva. Vemos que dicha zona es una zona de soporte bastante interesante, porque básicamente cuando llega a esa zona rebota, llega a esa zona rebota, llega a esa zona rebota, y así en consecuencia hoy nos encontramos ahí, hoy nos encontramos en plena zona de soporte que nosotros en temporalidad semanal estamos detectando. Entonces de este lado podemos empezar a pensar que ok, puede rebotar tranquilamente el precio. Para ir afinando un poco más esa hipótesis, vamos a una temporalidad básicamente diaria, máximos históricos, empieza la caída. Nosotros cuando estamos en un proceso correctivo quedamos a la espera de que el precio se consolide en una zona de soporte. Si al mismo tiempo esa zona de soporte es bastante amplia y bastante interesante, con varios toques, como recién nomás lo veíamos en la temporalidad semanal, aún mejor, es una zona de soporte más confirmada y más convalidada desde este lado. Si vamos al corto plazo, para darle un mejor seguimiento a esa hipótesis que empezamos a plantear, vamos a ver lo siguiente. Teníamos un doble piso ejecutado por 2, básicamente el objetivo se cumplió por 2, y de ahí empezó un gran movimiento correctivo. La última vez, el último análisis, estábamos viendo si el precio se mantenía de esta mínima zona de soporte de corto plazo, ¿no? Y de ahí potencialmente tendríamos ese throwback positivo. Bueno, efectivamente eso no pasó, como ya lo estamos viendo desde el lado de Baidu. Estas son hipótesis obviamente que vamos siguiendo en el corto plazo, y si van ocurriendo distintas variables se anulan esas hipótesis o al contrario se confirman. Entonces, ¿qué pasó con este throwback positivo? Básicamente, si el throwback positivo perfora el nivel desde donde el precio tiene que rebotar, se anula eso, por supuesto, tal cual como lo veíamos en el video anterior, y terminamos llegando a la zona desde donde básicamente arrancó el último impulso alcista. Entonces, en definitiva, en resumen, en el corto plazo vemos que Baidu ha consumido el 100% de la suba, es decir, esto es un 100% de suba. Su corrección terminó siendo en el 100% de dicha suba. Sin embargo, no es todo está perdido. Recordemos que seguimos manteniendo esa zona de soporte. Inclusive, si dicha zona de soporte se llegase a perforar, no debería de sorprendernos, no debería ser catastrófico desde este lado, porque ya hemos tenido perforaciones previas propias de este doble piso. Recordemos que la salida del piso, la salida de una zona de soporte importante, no es de la noche a la mañana. Tampoco es casualidad que la acción o el precio haya llegado y se haya comido semejante baja. Entonces, se tiene que ir acomodando la expectativa, y ese acomodamiento natural lleva tiempo. A lo que voy con esto es lo que vamos a ver en movimientos generales cuando llegamos a una zona de piso o a una zona de soporte, no solo desde el lado de China, sino en el mercado en general. Entonces es normal que esto lateralice, que esto te pavee. Sin embargo, ya empezamos a ver señales de que esto quiere seguir ascendiendo al alza, es decir, quiere cambiar su pendiente de esa bajista, llegó a la zona de soporte, a una nueva alcista. Entonces estamos en ese proceso desde el lado de Baidu, cuidamos esta zona de soporte, veremos cómo avanza desde ahí. Se nos viene el balance, por eso también estaba este icono de acá, para que no se me olvide mencionarte. Este jueves tenemos el balance, vamos a ver a partir de ahí si tenemos alguna especie de reacción al alza o a la baja, lo iremos siguiendo. La siguiente, tenemos a NIO. Desde este lado ya observamos un movimiento un poco distinto, llegó a los últimos máximos históricos y desde ahí comenzó un gran recorrido correctivo, una gran tendencia bajista. Una tendencia bajista se puede desarrollar en una sola pendiente, es decir, en una sola pendiente primaria, que sería por ejemplo esta, o a partir de ahí puede ir acelerando esa pendiente, como vemos con estas líneas, es decir, el precio baja a un ritmo de aceleración de baja, pero luego sigue bajando aún más, de manera inclusive más vertical a la baja, y es lo que vemos desde el lado de NIO. Tenemos una línea bajista primaria, secundaria y una terciaria. La terciaria en el último video ya habíamos visto la había superado, tras llegar a una zona de soporte, empezar a consolidar desde ahí, pero todavía no así la secundaria. Teniendo eso en mente, veamos un poquito qué vamos siguiendo en el corto plazo. En lo reciente superó la línea de tendencia bajista terciaria y comenzó un gran movimiento alcista. En el último video quedábamos a la espera de que ante una baja el precio se consolide en una zona de soporte. Es lo mismo que nosotros vemos en una temporalidad más amplia, lo mismo aplica en una temporalidad menor, es decir, cuando estamos en un movimiento bajista a largo
largo plazo quedamos a la espera de que el precio se frene en una zona de soporte. Cuando estamos en un movimiento bajista, en el corto plazo, como en la cual nos encontramos ahora, es exactamente lo mismo, solo que ahí aplicamos otro tipo de herramientas, como por ejemplo el 61.8 de Fibonacci, que también lo ha perforado. Entonces, por ahora, tras perforar dicho nivel, tras perforar la media de 200 y la de 21, seguimos bajistas en el corto plazo. Esto se ha extendido y todavía no encuentro una zona de soporte al cual el precio frene y empiece a marcar señales de reversión. Esas señales de reversión van a ser cuando te supere la media de 200 y te supere la media de 21, y esta línea de tendencia de baja, si te la supera, ahí básicamente te anuncia que está cambiando la pendiente bajista de corto plazo para ir a buscar nuevamente estos niveles tranquilamente. Así que eso es lo que vamos siguiendo nosotros en el corto plazo desde el lado de NIO. Dos cuestiones más, también tenemos el balance desde este lado, que es mañana miércoles. Vamos a ver si tenemos algún tipo de reacción, vamos a estar atentos. Y por otro lado, por ahí si se lo preguntan si esto es un hombro, cabeza, hombro normal, tengamos en cuenta que la neckline es descendente, entonces eso para la figura no vale. Bien, no es válido desde el lado del chartismo tener la neckline descendente para dicha formación. Al mismo tiempo tengamos en cuenta que estamos en una zona de piso, estamos en una zona de soporte, entonces el hombro, cabeza, hombro no está en su naturalidad, por ende pierde chances. Así que desde nuestro análisis, este hombro, cabeza, hombro, por ahí si lo llegaste a ver, no lo vamos a estar considerando, ¿sí? La siguiente tenemos a NetEasy. Básicamente es de las únicas acciones chinas que de largo plazo tenemos viento a favor. Tenemos una tendencia alcista en este claro canal. Ingresando un poquito más al corto plazo, dentro de ese canal, como siempre te lo menciono, al ser amplio, tenemos movimientos internos en la cual hay grandes fluctuaciones y grandes porcentajes de diferencia y de negocio en definitiva. Sin embargo, estábamos en una zona de soporte más que interesante. Marcó máximos históricos, empezó un movimiento correctivo y el precio se frenó en los $75 en definitiva. Empezaba a marcar señales de cambio, veíamos que el precio llegaba a esta zona y en consecuencia teníamos una linda reacción positiva. Llegó hasta esta zona de resistencia, que sobre lo reciente hemos tirado esta línea que le actúa ahora sí ya de resistencia, y terminó retrocediendo el 100% de la suba previa. Acá básicamente tenemos este 100%, nos indica que si toda esta suba fuera el 100%, la baja también lo hizo en un 100%, consumiéndose todo el movimiento alcista previo, como te menciono, propio del movimiento natural en los pisos. Como te comento, el precio se está consolidando y eso es tranquilamente en un cuadro lateral y es lo que estamos viendo desde el lado de Netis. Pero lo importante es que ante la caída el precio mantuvo dicha zona, entonces es una más que positiva señal. Hemos tenido el balance, hemos tenido un gap con una linda reacción desde este lado al alza. Como ya pasaron más de 48 horas tras el gap, podemos pronosticar que tranquilamente esto es un gap de continuación, entonces esto puede seguir tranquilamente ascendiendo. Vamos a ver si logra superar la media de 200 y a partir de ahí si nuevamente vuelve a testear esta zona de resistencia, que para que básicamente despeje el camino de cara hacia los últimos máximos históricos es una zona que tiene que liberar. Así que bueno, eso desde el lado de Netis, estamos ante una zona de soporte más que interesante de largo plazo. Vamos a ir siguiendo el movimiento de corto para que se vaya desenvolviendo esa búsqueda hacia los últimos máximos históricos. La siguiente tenemos a JD. En este caso hacemos un repaso en temporalidad diaria porque básicamente al no tener tanta historia podemos ver el gráfico completo. También tenemos estas pendientes bajistas que te menciono, una línea primaria, una línea secundaria y la última terciaria que ya ha superado. En el corto plazo veníamos siguiendo un poquito esto, el precio detiene la caída en esa línea terciaria que al mismo tiempo lo hizo en una forma de cuña, una figura técnica de cambio de tendencia, empezó a consolidarse en un cuadrito lateral, superó el cuadrito lateral y veníamos siguiendo un poquito esto en definitiva. Acordate, cuando la subas de manera vertical tenemos un descanso, el precio se mueve en zigzag y esto ya lo veíamos inclusive desde dos videos anteriores desde el lado de las acciones chinas. Por eso es cuando te menciono, una baja no debería de sorprenderte porque básicamente estadísticamente eso es lo que nos dice el análisis técnico. En el corto plazo veíamos si el precio se sostenía de una zona de soporte, en este caso habíamos planteado esta zona de soporte que ya estamos viendo que la está perforando, entonces la hipótesis de ese retesteo, de ese trova positivo al nivel previo del cuadro lateral queda anulada justamente porque ya estamos viendo una perforación desde este lado. Entonces cuando tenemos una perforación buscamos un nuevo soporte y ahí aparece el retroceso de Fibonacci, el 61.8 que todavía lo está manteniendo. Veamos un poquito que JD del 100% de la suba previa ha retrocedido tan solo un 61.8 de Fibonacci, no como otras que ya vemos que lo ha hecho en un 100%. Entonces, ¿de qué depende que lo haga en un 61.8% de la suba previa o de un 100%? De que básicamente mantenga estas zonas de soporte. Entonces vamos a ver si JD mantiene esta zona de soporte y empieza a marcar señales de reversión superando la media de 21 y al mismo tiempo vamos a actualizar esta línea de tendencia de baja en el corto plazo, que en su momento estábamos planteando esa bandera, pero ya vemos que
que ha quedado anulada, entonces de este lado se pudiera estar extendiendo desde este lado. Así que bueno, eso desde el lado de JD. Tenemos gran recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos, solamente que estamos siguiendo este movimiento en el corto plazo para ir pronosticando cómo esto puede continuar. Así que la vamos a ir siguiendo, por supuesto. No olvides suscribirte, activar la campanita si no te querés perder estos análisis. Y la última, por supuesto, no puede faltar Alibaba. Tenemos este gráfico en temporalidad diaria porque podemos ver toda la evolución de precios en definitiva. Hayamos llegado a una zona de soporte de piso histórico más que interesante y a partir de ahí el precio empezó a marcar un nuevo cambio de tendencia, superando lo que sería esta línea de tendencia primaria bajista que vemos de manera notoria en el gráfico. Cuando te supera dicha línea, el precio empieza a marcar señales de que ya no quiere seguir bajando, sino que más bien quiere empezar a cambiar esa pendiente, y estamos en ese proceso desde el lado de Alibaba. Vemos que ha dejado de caer y que empieza a marcar una nueva pendiente alcista con mínimos crecientes. Este mínimo es más bajo que el anterior, este mínimo es más alto que el anterior y así sucesivamente. Teníamos este canal alcista de fondo, estaba superando la media de 200, estaba superando una zona importante de resistencia, en este caso los $86. A partir de ahí tuvimos una suba vertical en el corto plazo y en consecuencia, también mirando los indicadores como los habíamos visto en su momento, no debería de sorprendernos una baja, un ajuste. Esa baja decidió extenderse, no lo hizo en cuña. Esta mini cuña que habíamos planteado en el video pasado también quedó anulada porque no tuvimos una reacción al alza, no pudo superar la media de 21, no tuvimos esa señal de reversión. Por eso también te menciono la media de 21 en las reversiones, porque es un promedio importante a tener en cuenta para tener una confirmación extra. Estamos en el pleno 61.8 de Fibonacci, es decir, del 100% de la suba previa. Tan solo Alibaba, tan solo porque es bastante, retrocedió un 60% y estamos ahora en una plena zona de soporte más que interesante, que corresponde no solo a este nivel en los 86 que te mencionaba, sino el techo del canal alcista previo, la media de 200 al mismo tiempo que cerca está y el 61.8 de Fibonacci. Cuando se juntan tantas zonas de soporte, no debería sorprendernos que el precio rebote desde acá, y ese rebote va a pasar a ser reversión cuando supere esta segunda línea de tendencia de baja, donde está también la media de 21. Así que limpiando un poco, cuidamos esta zona de soporte desde el lado de Alibaba, y si te libera esta zona de acá, tranquilamente puede venir a buscar estos últimos máximos desde donde el último movimiento de corto plazo comenzó, teniendo en cuenta que estamos en este proceso de cambio de tendencia y que si termina de despejar este camino tenemos gran recorrido de cara hacia los últimos máximos históricos. Así que bueno, eso es del lado del análisis de las acciones chinas. Muchas gracias, familia, por haber visto este video. No olvides suscribirte, activar la campanita si no te querés perder estos análisis. Nos vemos mañana en uno nuevo. Chau, chau, que estés muy bien.